This meeting is being recorded. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en la fe. Dios me los bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto verlos, saludarlos, sabiendo de que el Señor siempre los bendice, los cuida, los protege. Tenemos un Dios maravilloso que nos ama, que nos da todo lo necesario para vivir. Y cuando vienen las pruebas, vienen las situaciones un poco difíciles, pues sabemos de que Él nunca nos va a dejar, nos va a abandonar. Esas son sus promesas. Así que tengamos paciencia, tengamos fortaleza y tengamos la confianza de que después de cualquier prueba vamos a ver y comprobar de que el Señor nos ayudó, ¿verdad? Y que el Señor me los bendiga en este día. Vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy es la clase número 7 y lleva por título Elegidos en Cristo. Elegidos en Cristo. Y esta clase se basa en la elección que nosotros los cristianos hemos sido elegidos por el Señor para disfrutar de sus bendiciones, para disfrutar de la salvación que Él ha logrado, que Él pudo vencer el pecado y la muerte, y todos esos logros que Él consiguió, los consiguió para todo ser humano que estaba condenado por el pecado a la muerte, y el Señor vino enviado por su Padre a este mundo, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Un pasaje que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice el mundo, se habla a los seres humanos que viven en este mundo. De tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos que viven aquí. Dice que nos dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero cuando dice que creamos en Él, es que creamos en lo que Él ya hizo, porque Él vino a hacer algo, ¿verdad? Vino a invertir o a revertir el problema que causó el pecado, el problema que nos heredó Adán y Eva, ¿verdad? Nos heredaron la condenación. Y Dios envió a su Hijo para revertir eso, para quitar esa condenación y que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados, ser adoptados como sus hijos y que nosotros podamos tener una relación íntima y cercana con Él, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que también después de esta vida física, Él nos promete que vamos a tener una relación de vida eterna con Él, ¿verdad? Y entonces vamos a volver al estado original cuando Dios creó el mundo y no había entrado el pecado. Antes vamos a volver a tener esa relación perfecta como la tenía Adán y Eva antes de la caída, ¿verdad? O antes del pecado. Entonces Jesús vino a reinstalar o a revertir esa condenación que trajo el pecado. Y Él vino a llevar el pecado sobre Él y vino a quitar esa condenación. Y la semana pasada estudiábamos eso, ¿verdad? De que Él vino a revertir eso que Adán y Eva trajeron, nos heredaron. Y ahora en Él tenemos otra herencia, una herencia muy diferente, que es la herencia de la vida eterna. Así que hoy vamos a estudiar acerca de cómo es que en la Biblia se habla de que somos elegidos los cristianos, los que creemos en Jesús, somos elegidos para recibir todas esas bendiciones, ¿verdad? Pero vamos a estudiar todo esto de una manera, tratar de presentárselo de una manera fácil de entender, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, de que cuando se habla de la elección que somos elegidos, pues hay distintas posturas teológicas. Una postura teológica es cómo lo entiende ciertas personas, cómo entienden esta doctrina, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que una doctrina se forma cuando se juntan varias ideas que presentan los versículos en la Biblia. Entonces se van uniendo y se va formando una idea, ¿verdad? Entonces algunos toman ciertos versículos y forman una idea de cómo es que llegamos los cristianos a ser elegidos. Y otros lo ven de otra manera, hay distintos ángulos que se puede ver.
Y déjenme decirle, hermanos, de que todos tratan de entenderlo y presentárselo a los que todavía no son creyentes, de una manera de que el creyente pueda darse cuenta de que Dios nos ama y nos está buscando para ofrecernos su salvación, ¿verdad? El propósito, hermanos, de esta clase es entender que la doctrina de la elección que Dios hace o que Dios ha hecho no es un acto soberano de Dios antes de los tiempos por el cual Él preordena o decreta la salvación y la perdición de las personas antes de que hayan nacido, ¿verdad? O sea, porque hay algunos hermanos que piensan, ¿verdad?, de que Dios, cuando se dio cuenta, o Dios en su infinita sabiduría y sabiendo todo lo que pasa y lo que va a pasar, esas personas piensan de que como Dios se dio cuenta de que algunos no iban a recibir de buena manera lo que Cristo ha hecho, el evangelio, van a rechazar el evangelio. Entonces piensan de que Dios, pues de antemano los destinó a que se perdieran, ¿verdad? Los destinó a que, o decretó que no se iban a salvar. Entonces esta postura pues presenta a un Dios bastante, ¿cómo se podría llamar? No bueno, ¿verdad? Sino que un Dios que está como resentido, como que está de una manera, un carácter no muy bueno, ¿verdad? Entonces, esta postura dice de que Dios, al darse cuenta de que quién no iba a creer, pues que Cristo no murió por ellos, ¿verdad? Y que nada más murió por los que iban a creer. Y entonces, como que las personas ya nacen determinadas que unos van a salvarse y otros no van a salvarse, ¿verdad? Y esta postura también elimina el libre albedrío, ¿verdad? Dicen de que estas personas, pues que como estaban tan dañadas por el pecado, de que no iban a poder escoger a Dios, ¿verdad? Tomar la buena decisión de escoger a Dios. Entonces, esta postura, pues, no es la que nosotros creemos, ¿verdad? Hay otras posturas, ¿verdad? Donde las personas son las que buscan a Dios, ¿verdad? Y son las que parece que tienen que primero buscan a Dios y en base a su búsqueda es que Dios los salva, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver otra postura que es la que nosotros creemos que es más bíblica, ¿verdad? Tiene más respaldo bíblico. Y vamos a lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero de antemano les digo que todas las posturas creen que Cristo salva, ¿eh? Todas las posturas creen que Cristo es el Salvador, ¿verdad? Y que nada más lo que tratan de entender es cómo es que Dios lo lleva a cabo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar. Sí, nosotros no creemos de que Dios decretó o preordenó que ciertas personas se puedan salvar aún antes de nacer, que Dios ya estaban destinadas para que se mueran, o sea, para que no se salven y otras para que se condenen, ¿verdad? Entonces, nuestra posición es de que nosotros, o los cristianos, o toda la humanidad prácticamente, ¿verdad? Toda la humanidad es benefactora del amor de Dios. Toda la humanidad es benefactora del amor de Dios y que Cristo murió por todos los seres humanos y que Dios nos da la oportunidad y nos ofrece la salvación que su Hijo Cristo Jesús ya ha logrado en la cruz, ¿verdad? Y en su muerte y en su resurrección. Y esa salvación Dios se la ofrece a todos, a todo ser humano. Y es aquel que cree el que recibe los beneficios porque la acepta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una postura más, que creemos que tiene más refuerzo bíblico, ¿verdad? Dentro de las evidencias que hay en la Biblia sobre la elección que Dios hace, podemos ver que Dios escoge a personas para un propósito o para un fin. En la Biblia vamos a ver que Dios escoge a personas que para cierto trabajo, ¿verdad?
Por ejemplo, Dios escogió a Noé para que hiciera un arca, ¿verdad? Y para que se preservara la raza humana, ¿verdad? Pero una cosa es que Dios escoja a alguien para que haga algo para el beneficio de la humanidad o para el beneficio de un pueblo o para que Dios lleve a cabo su plan. Es escoger a alguien para un servicio. Ese es un tipo de elección que Dios hace. Pero también es el tipo de elección que Dios hace para salvar a la humanidad, ¿verdad? Y esa persona que Él escogió para salvar a la humanidad, nada más es una, ¿verdad? Es una y sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Entonces, Dios escoge a las personas para llevar a cabo su plan, sí, las escoge como escogió a Moisés, escogió a Abraham, escogió a los profetas, al rey David, etcétera. Escogió a mucha gente para propósitos, para llevar a cabo él su plan de traer a Cristo. Pero para salvación de la humanidad, solamente escogió o eligió a Cristo Jesús, ¿verdad? O sea que hay que ver que cuando Dios escoge hay que ver para qué escogió a tal persona. ¿Para qué escogió a Abraham? Lo escogió para crear una nación, ¿verdad? No lo escogió para salvar a toda la humanidad. Escogió a Abraham para formar una nación, la nación de Israel. Y así fue escogiendo a distintas personas para llevar a cabo su plan, para traer a Cristo. Pero repito, para la salvación, escogió solamente a su Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, no revolverlo, ¿verdad? Porque a veces uno piensa de que Dios escoge también para otras cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver eso, ¿verdad? Dentro de las evidencias que hay en la Biblia sobre la elección que Dios hace, podemos ver que Dios escoge a personas para un propósito o fin, o sea, para que le sirvan en sus planes o proyectos de acuerdo al cumplimiento de su plan o de su voluntad. Y por otro lado, escogió a Jesús como el Salvador y Redentor de la humanidad para salvación de todos los hombres o de todo el género humano, para salvarlos de la condenación del pecado, porque Él fue el único que fue sin pecado, ¿verdad? Y que murió sustituyéndonos, tomando nuestro lugar. Dios no escoge a personas para que unos sean salvos y otros sean condenados. Dios no hace eso. Primero, todos los que hemos nacido de Adán y Eva, nacimos en condenación. Ya heredamos el pecado y heredamos la muerte. Entonces, Dios no nos escogió para condenar. Ya estábamos condenados. Todos los que nacemos con ese problema, ¿verdad? De la condenación por causa del pecado, ¿verdad? O sea, de que eso fue algo que heredamos. Algunos estudiosos de la Biblia han puesto a Dios en esta posición, en la posición de que Dios como que escogió a unos para salvación y otros para perdición, ¿verdad? Pero nosotros no creemos eso. Diciendo de como que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer en el evangelio, les dio vida nueva y los convenció para que aceptaran el evangelio y al creer fueron o llegaron a ser los elegidos. Esta es una postura, ¿verdad? De ciertos, que ciertos cristianos creen. Dios, hermanos, les dio vida porque según esta posición, los seres humanos estaban espiritualmente muertos en delitos y pecados y no tenían la capacidad de responder al evangelio. Los que no iban a creer de antemano, ¿verdad? Dios no se tomó el tiempo de darles nueva vida, pues de antemano sabía que no iban a creer, ¿verdad? Entonces vemos aquí como que Dios no es un Dios que le da la oportunidad a todos. Pero hay más pasajes en la Biblia que apoyan la posición de que Cristo murió por todos y que el evangelio es para todos. La salvación, Dios se la ofrece a todos, ¿verdad? Entonces, esta posición creemos de que tiene ciertos matices de que no está muy bíblicamente bien pensada o bien organizada, ¿verdad? Aunque tiene otras cosas buenas, ¿verdad? Pero esta en particular
creemos de que no está muy bien. También, hermanos, hay teólogos que dicen que Jesús solo murió por los que iban a creer, o sea, lo que estamos diciendo. Esta postura teológica dice que el hombre no tiene libre albedrío limpio y puro, sino que está totalmente afectado por el pecado, que todo lo que decide es malvado, o sea, no puede elegir perfectamente. Así que Dios tuvo que decidir por ellos, ¿verdad? Esta postura se le llama la postura calvinista extrema, ¿verdad? Porque hay tres, la postura calvinista, tal vez ustedes no saben eso, ¿verdad? Pero hubo un teólogo que se llamó Juan Calvino que sacó una manera de creer en esto, ¿verdad? Pero luego le fueron agregando cosas y luego le fueron agregando más cosas, ¿verdad? Y en vez de mejorarla, la fueron, como diciendo, descomponiendo más, ¿verdad? Pero hay gente que cree así, ¿verdad? Nuestra denominación no tiene esta postura extrema calvinista, ¿verdad? Nosotros tenemos una postura más cristocéntrica. Nuestra denominación tiene una postura más cristocéntrica. Cristo es el centro de todo el plan salvador de Dios. Cristo es el autor o el iniciador y el consumador de la fe. Así dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Jesús es el escogido o elegido desde antes de la creación del mundo para que por medio de él Dios revirtiera o le diera vuelta. Revertir es cambiar algo. Revirtiera la condenación que afectó a toda la humanidad. Acuérdense que toda la humanidad heredó el pecado y la muerte. Entonces Jesús vino a solucionar ese problema que tenía la humanidad. Toda la humanidad, no solamente los que iban a creer, toda la humanidad. Y el texto clave de esta clase es Efesios 1, 4 y 5, ¿verdad? Y lo voy a leer en mi Biblia, en la Nueva Versión Internacional. Dice el verso 4, Dios nos escogió en él, o sea, está hablando de Cristo, ¿verdad? Que Dios nos escogió en él, ese él es Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. O sea que el que hizo posible que seamos santos y sin mancha es Jesús, ¿verdad? Él hizo posible eso. O sea que revirtió nuestra condenación de pecado, de estar manchados por el pecado, la revirtió y con su sangre dice que nos limpia. ¿Usted sabe de qué nos limpia la sangre de Cristo? De todo pecado, ¿verdad? Entonces, y eso lo logró Jesús, nada más Jesús. Y dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, lo que estamos viendo es que el que fue elegido fue Jesús. Él fue elegido para que nosotros pudiéramos tener esas bendiciones de ser sus hijos, de ser adoptados. Él nos escogió en Cristo para que por medio de él nosotros pudiéramos ser santos y sin mancha. Y si uno sigue leyendo el capítulo, va a haber muchas más bendiciones, ¿verdad? Que tenemos en Cristo Jesús. La pregunta, ahorita vamos a tratar de entender cómo es que uno llega a ser elegido, ¿verdad? Y el ejemplo que vamos a usar es el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Vamos a ver cómo es que Abraham, Dios lo elige para que él fuera el padre de mucha gente, o sea, de un pueblo. Y esa historia se encuentra en Génesis 18:18. Me gustaría que lo lea. Génesis 18:18. Porque vamos a entender cómo es que esto pasa. Porque muchos piensan de que Dios escoge y como diciendo, ve al montón de gente, dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? Como que nosotros nada más estamos ahí parados y no sabemos si nos va a tocar el sí o el no, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Ahorita vamos a entender
el concepto, ¿verdad? De cómo es que Dios elige a un pueblo. Vamos a ver cómo Dios elige a un pueblo. Génesis 18, 18 y 19. Y no sé si ustedes están ahí, porque es bien importante entender esto para poder entender cómo es que Dios nos escoge en Cristo. Dice, Génesis 18, 18 dice, es un hecho que Abraham se convertirá. ¿En qué se va a convertir Abraham? En una nación grande, dice, y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea que Dios comienza con un hombre y este hombre va a ser elegido para una función especial, ¿verdad? Pero este hombre escogido primeramente, todos los que sean de su pueblo se van a convertir en escogidos también cuando sean pueblo, ¿verdad? Dice, verso 19, yo lo he elegido, dice Jesús, Dios, ¿verdad? Para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, y así el Señor cumplirá lo que ha prometido, ¿verdad? O sea que la nación de Israel empezó con un hombre. ¿Sí se da cuenta? ¿Con quién empezó? Con Abraham. Y en este versículo que leímos dice, y Abraham se convertirá, dice, en una nación. Y si nosotros vamos a Isaías, vamos a ver este pasaje que está en Isaías capítulo, vamos a ver, 41. Vamos a ver este pasaje que está bastante importante. Isaías 41, busca Isaías 41. Acuérdense que en Génesis vimos que Dios escogió a una persona, la escogió, la eligió, y de esa persona se iba a convertir en un pueblo. Y cuando uno lee Isaías 41, Abraham ya había muerto hace años, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel se fue multiplicando y creció. Y cuando leemos Isaías 41, versículo 9 y 10, mire, aquí Dios se está refiriendo ya no a Abraham, sino al pueblo que nació de Abraham. Mire cómo le dice, 41:9. Te tomé de los confines de la tierra, le dice, está hablando Dios al pueblo de Israel. Te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y luego el versículo 8. Debimos haber empezado en el versículo 8. Pero mire cómo se refiere Jesús a Israel. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, le dice, que es el otro nombre que tenía, a quien yo he, ¿qué dice? Escogido. O sea que el pueblo de Israel se convirtió en el pueblo escogido, fueron los escogidos por Dios. Pero ¿dónde empezó todo eso? Empezó con Abraham. Primero escogió a Abraham y todos los descendientes de Abraham se convirtieron en el pueblo escogido porque vienen del primer escogido que fue Abraham. ¿Sí entendemos eso? O sea, no es que Dios haya escogido a una persona de un país y escogió de otro país y luego los llevó a Israel y le dijo, ustedes ahora son mis escogidos. Porque otra vez pensamos que escogido es como nosotros escogemos, ¿verdad? Que nosotros vamos a la tienda y escogemos una naranja aquí y la que más nos guste, ¿verdad? Y escogemos así el carro que más nos guste. No así es, no así trabaja Dios. Dios primero escoge una persona y todos los descendientes de esa persona se van a convertir en los escogidos porque vienen del primer escogido. Y eso es lo que Dios va a hacer también con Cristo, ¿verdad? Dios escoge a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que Él sea la cabeza
de los creyentes de Jesús, todos los que nosotros, los que creemos en Cristo, cristianos, venimos a ser escogidos. ¿Por qué? Porque Cristo nos salva, venimos a través de la fe a unirnos con Él, ¿verdad? Estamos unidos y nos convertimos en el pueblo o en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y esa iglesia son los escogidos, ¿verdad? Pero no es que Dios haya escogido tú sí y tú no, ¿verdad? Sino que en Cristo muere por todos, pero los que aceptamos a Jesucristo venimos a ser el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos, hay otros pasajes en la Biblia donde lo podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver aquí en Primera de Pedro. Primero ya vimos el ejemplo de Abraham. Ahora vamos a ver el ejemplo de Cristo. En Primera de Pedro, busca su Biblia en Primera de Pedro. Capítulo 2. Y aquí vamos a ver la palabra escogido 3 veces. Pero primero habla de Cristo. Ya vimos cómo trabaja esto. Dios primero escoge una persona, escogió a Abraham, y Abraham se convirtió en una nación. Y esa nación se convirtió en la nación escogida de Dios a través de Abraham, porque son los descendientes de Abraham. Ahora, en el lado espiritual, en el lado de nosotros como iglesia, mire qué dice, Primera de Pedro 2:4. Empieza hablando de Cristo. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida, ahí está la palabra, otra vez, escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, está hablando de nosotros los cristianos, los seres humanos, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. O sea que nos unimos a Cristo, así como en una construcción ponen una primera piedra, todas las demás piedras se unen a esa piedra y se convierten en una casa espiritual. Esas piedras vienen a ser compañía, vienen a acompañar a la primera piedra escogida, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren, que pongo en Sión. Sión era la montaña donde se construyó el templo de Jerusalén. Una piedra principal y escogida. Otra vez la palabra escogida o elegida. Escogida y preciosa. Y el que confía en ella, dice, o sea, en ese escogido, dice, no será jamás, dice, defraudado. O sea, el que ponga su fe en esa persona que es Cristo. Y luego dice, para ustedes, los creyentes, que iba a identificar, que esos que ponen su fe en ese escogido, dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Pero para los incrédulos, o sea, para los que no reciben a Cristo, es la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Verso 8, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, ¿verdad? Y luego explica por qué tropiezan. No tropiezan porque Dios los haya destinado a que tropiecen, sino tropiezan por la dureza de su corazón. Dice, tropiezan al desobedecer. Una persona que es desobediente es una persona que no se quiere someter a Dios o va en contra de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios o del carácter de Dios. Va en contra de su amor, porque la palabra de Dios nos habla del amor de Dios. Dice, para lo cual, dice, estaban destinados, dice. Pero no es que Dios los haya destinado a que no creyeran, sino que la misma dureza de su corazón los lleva a rechazar a Dios, ¿verdad? Y luego explica, miren, verso 9, pero ustedes, o sea, los que han creído, son linaje, ahora se vuelve a usar la palabra,
escogido. Pero ¿cómo llegamos a ser escogidos? Por la piedra que se escogió primero, que es Cristo Jesús. Por la persona que, así como en Abraham, todos los descendientes de Abraham fueron el pueblo escogido, Israel, hablando materialmente, físicamente, étnicamente. Ahora en el pueblo espiritual de Dios, los escogidos son los que nos unimos a Cristo Jesús. Y por eso dice, pero ustedes son linaje escogido. Ya no está hablando de Israel, del Israel físico, de los descendientes de Abraham. Nosotros no somos descendientes de Abraham, pero nosotros venimos a ser elegidos, los escogidos. ¿Por qué el pueblo escogido? Porque nos unimos a la piedra principal que fue escogida por Dios, ¿verdad? Y ahora somos un templo donde Dios habita a través del Espíritu Santo. Versículo 9. Pero ustedes son, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero está hablando de la iglesia, de los que han creído. Pueblo que pertenece a Dios. Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, ustedes antes, verso 10, ni siquiera eran pueblo. Como dice, no éramos pueblo. No está hablando de físicamente, sino no éramos pueblo espiritual, no éramos iglesia, eso quiere decir. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. En otras palabras, cuando nosotros reconocemos el amor y la misericordia de Dios, que Dios nos da en Cristo Jesús, y creemos por fe, venimos a ser el pueblo de Dios. Y venimos a ser el pueblo, ya lo leímos aquí, elegido. Antes no éramos elegidos, pero al creer y acercarnos a esa piedra, venimos a ser elegidos, ¿verdad? O sea que no es Dios no es Dios en que elige a uno sí y a uno no, ¿verdad? Es el ser humano el que oye la palabra y cree, dice. Lo leímos la clase pasada en Juan 5:24. Dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que esto, la elección, cómo se hace en términos bíblicos, ¿verdad? En términos bíblicos. Vamos a ver otros aspectos de la elección, ¿verdad? Si ya vimos esto, es bien importante entender esto, hermanos, porque si no lo entendemos, pues vamos a pensar de que Dios escoge arbitrariamente, de acuerdo a aunque Dios tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? De decir tú sí, tú no, para salvación. Pero eso demostraría que el amor de Dios no es lo que es, ¿verdad? Como lo dice la Biblia. Nosotros al leer la Biblia nos damos cuenta de que el amor de Dios es para todo el mundo. Y hay muchos pasajes que lo dicen, ¿verdad? Hay unos pasajes que leímos la clase pasada, ¿verdad? Donde se nos explica qué es lo que Dios escogió a Cristo para salvar a toda la humanidad. Él es el Salvador. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Jesucristo salvó a media humanidad o a toda la humanidad? ¿Qué piensan ustedes? A toda la humanidad. La Biblia dice que Él murió por todos, ¿verdad? Entonces, esa idea de que Cristo solo murió por unos, pues no está muy bíblica, ¿verdad? Mire, Pablo explica en Romanos 5 de que en Adán todos somos constituidos pecadores. Eso lo vimos la semana pasada. Y por consecuencia, heredan la muerte. Ahí la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. O sea que todos nacemos con esa herencia, lo que en teología se llama el pecado original. Lo explicamos la semana pasada. Pero Cristo vino a quitar eso. Él vino, en Cristo dice que somos nueva creación, ¿verdad? En Cristo somos nueva creación. Es como que Dios haya empezado a crear otra vez una nueva humanidad. Ya sin Adán, ya no en Adán, ahora en el nuevo Adán, el segundo Adán que es Cristo.
Entonces vamos a ver esto. En Adán todos somos constituidos pecadores y por consecuencia heredan la muerte. Así también en Cristo toda la humanidad es redimida. O sea que Cristo redimido quiere decir que sus pecados ya han sido pagados. Y esa es la buena noticia del evangelio. Toda la humanidad ha sido rescatada y liberada de la condenación porque Cristo pagó, ya pagó el precio. O sea que lo que Cristo hizo es universal. Es para todo ser humano, de todas las épocas, de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier raza. Mientras sea ser humano, ya está, sus pecados ya están pagados. Y dentro de la realidad de Dios, dice. O sea que lo que Cristo hizo, cuando la Biblia dice que Cristo pagó por todos los pecados de toda la humanidad, y Él es el Salvador del mundo, no dice que es Salvador de algunos, dice que es Salvador del mundo. Entonces, todo el mundo, todas las personas que viven en este mundo, tienen la misma oportunidad de recibir esas bendiciones, ¿verdad? Entonces, y esa es una realidad que Dios reconoce, porque Dios la llevó a cabo, ¿verdad? Dios llevó a cabo el plan de salvación. Entonces, esa es la nueva realidad que el mundo tiene, que el mundo debe de conocer, porque esas son las buenas nuevas que predica el evangelio, que el que cree en Jesucristo es salvo. Esa es la noticia que presenta el evangelio, la salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús, y es para todos. Por otro lado, esta es la realidad que Dios ya ha reconocido como algo que Él ha hecho para nosotros. Ahora falta que el evangelio sea proclamado, las buenas nuevas sean proclamadas y las personas puedan recibir esa noticia, creerla y creer esta realidad lograda por Dios como un regalo de gracia, ¿verdad? Porque es por gracia la salvación, así lo dice la Biblia. Esto que le voy a decir, espero que lo puedan digerir un poco. Tal vez a las primeras no lo va a poder entender, pero le voy a decir algo. Nuestro destino eterno ya está decidido. ¿Ves? Dios tomó la decisión de cambiar nuestro destino de muerte a vida. ¿Ves? Dios tomó la decisión de hacerlo, por eso envió a su Hijo. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro nuevo destino. Y ya nos está esperando. Ya está logrado. Dice, nuestro destino eterno ya está resuelto. Dios ya lo resolvió. El ser humano no es el que buscó solucionar el problema del pecado y la muerte, sino que fue Dios a través de Cristo al que Él escogió a su Hijo. Cristo vivió y obedeció en lugar o en representación de cada ser humano. Por eso se conoce como Cristo la muerte de Cristo se le llama vicaria. La palabra vicaria quiere decir que sustituyó a cada ser humano para que cada ser humano pueda ser beneficiado con lo que él iba a hacer. En otras palabras, así como en Adán toda la humanidad es afectada, en la obra de Cristo toda la humanidad también es afectada, pero para bien, ¿verdad? Ese es lo que Cristo vino a hacer. Dice, el ser humano al recibir estas buenas noticias, perdón, me quedé por acá, dice. Cristo vivió y obedeció en lugar de o en representación de cada ser humano, y en Cristo cada ser humano ha sido adoptado como hijo de Dios. ¿Ves? Quizás usted diga, bueno, pero es que como la Biblia dice que los que le recibieron, sí. Eso es otro pasaje que hay que explicar, ¿verdad? Cuando Cristo muere y todos los pecados son pagados de la humanidad, Cristo adopta a toda la humanidad, porque Cristo está representando a todo y cada uno de los seres humanos. Y Cristo ha sido recibido, ha entrado, toda la humanidad ha entrado a ser parte de la familia de Dios. Desde luego que falta que la persona lo crea.
crea esta nueva realidad y empieza a disfrutar las bendiciones de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Pero el hecho ya está consumado, ¿verdad? Nosotros cuando escuchamos el evangelio, se nos dijo que nuestros pecados ya estaban pagados en la cruz, ¿sí o no? Ya estábamos redimidos. Esa es la buena noticia que nos dieron. Pero a veces quizás no habíamos entendido que también Dios ya nos estaba esperando. O sea que Dios ya nos considera sus hijos, nada más que nosotros todavía no hemos creído que es una realidad, ¿verdad? Y cuando creemos que es una realidad, lo empezamos a disfrutar. Empezamos a tener esa relación con Dios, ¿verdad? Entonces, a veces hay un pasaje ahí en la Biblia, ¿verdad? Que está en Juan 1:12, que dice que a todos los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero este pasaje hay que entenderlo dentro de su contexto, porque le voy a explicar un poco. Cuando para decirle hijo en hebreo, en Israel, para decirle hijo a una persona, se usaban dos palabras. Cuando era menor de edad y no podía tomar una decisión y no podía trabajar porque era menor de edad, todo eso, se usaba una palabra. Y cuando ya entraba a su mayoría de edad, que a la edad de ellos en su cultura era a los 13 años, fíjense, no como nosotros que a los 18, 21, en esa cultura a los 13 años ya se le consideraba una persona que podía ser reconocido como un miembro ya adulto de la familia, ¿no? Que ya podía tomar responsabilidades. Y cuando el versículo de Juan 1 dice, y a todos los que creyeron les dio el derecho de ser hijos, está diciendo, se está refiriendo al hijo que ya puede tomar responsabilidades. Pero antes también era hijo, cuando era menor de edad también era hijo. Nada más que no estaba en una categoría inferior, ¿verdad? Que no podía ser considerado como un miembro ya responsable de la familia, ¿verdad? Que no podía recibir una herencia. El niño no podía recibir una herencia, pero ya cuando entraba a la otra categoría de adulto, ya podía recibir una herencia. Y eso es lo que está queriendo decir, que cuando nosotros creemos en Cristo, se nos capacita para poder ya ser parte de la familia y poder recibir la herencia que Cristo ya ganó para nosotros, ¿verdad? Pero aún antes de eso, en la familia hebrea o en la familia suya, ¿verdad? Aunque sea menor de edad, el hijo es su hijo. Cuando llega mayor de edad, sigue siendo su hijo, pero ya con otras responsabilidades, ¿verdad? O sea, no está diciendo que antes no era su hijo, sino que está diciendo que no tenía la capacidad de poder entender lo que era la familia. Ya cuando el niño ya es mayor de edad, ya lo puede entender, ¿verdad? Entonces, lo que está queriendo decir que nosotros, cuando recibimos el evangelio, nos pudimos dar cuenta del tamaño de la bendición que estamos recibiendo en Cristo y que ahora podemos ser herederos de ella, ¿verdad? Es a grosso modo, se lo estoy explicando rápido porque el tiempo avanza, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿verdad? La idea es que nosotros somos elegidos a través de Cristo Jesús. Nosotros somos elegidos porque Cristo Jesús hizo todo, él siendo el elegido, hizo todo lo que se necesitaba hacer para ser un hijo de Dios, para que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, ¿verdad? Y él ya lo hizo por nosotros. Nosotros solamente necesitamos que recibirlo, creerlo y vivirlo, ¿verdad? Y al creerlo y vivirlo, venimos a ser parte de su pueblo. Venimos a ser parte de los creyentes, venimos a ser parte de los elegidos. Entonces, sí, lo están entendiendo, ¿verdad? Porque de esa manera, ese es como uno tiene que estudiar los conceptos bíblicos para poderlo entender. Porque no es a veces como nosotros lo entendemos humanamente a nuestra cultura, ¿verdad? Que uno escoge aquí, sí o no. Nosotros tenemos la capacidad, Dios nos capacita a través del evangelio que vamos escuchando, nos empieza a mostrar de que nosotros somos pecadores, que nosotros nos merecemos la muerte, ¿verdad? Por ser pecadores.
pero Él nos envía a su Hijo para que Él absorba nuestro pecado, pague por nuestro pecado, y ahora Él va a ser nuestra cabeza, ¿verdad? En la Biblia se le llama cabeza a aquel que es del cual viene una familia. Es la primera persona de una familia es la cabeza, ¿verdad? Es la cabeza de la familia. En la familia humana, hermanos, la primera cabeza era Adán. Por eso todos heredamos el pecado. Pero en la familia, nueva familia de Dios, en la nueva creación, Cristo es la cabeza. Cristo es el que nos consigue todo. Y gracias a Él nosotros venimos a ser sus hijos, sus creyentes, ¿verdad? Los hijos de Dios. Pero eso fue logrado por Cristo, ¿verdad? No es obra nuestra. Dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Entonces, esa es la manera que somos elegidos, ¿verdad? Y hay varios pasajes en la Biblia, hermanos, que yo les pudiera dar. Me gustaría que los apunten para que ustedes puedan darse cuenta y leerlo de que todos los seres humanos son benefactores del sacrificio de Cristo. Todos. Desde luego que van a haber personas que lo van a rechazar por la dureza de su corazón. Y por ejemplo, hay un ejemplo que está en la Biblia de cuando Cristo estaba muriendo, habían dos ladrones a su lado, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Cristo murió por los dos, pero nada más uno lo reconoció. O sea, Cristo murió por todos, ¿verdad? Todos los seres humanos. Pero uno tenía el corazón tan amargado y tan mal, ¿verdad? Y ninguno de los dos se merecía la salvación. Pero hay uno que reconoció que Jesús era el Salvador. Le dijo, acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Y él reconoció y le dijo, tú y yo, le dijo el otro ladrón, tú y yo merecemos esto que está pasando, pero este hombre no. Entonces, y le dijo a Jesús que se acordara de él, y Jesús le dijo, bueno, yo te prometo que vas a estar conmigo en el paraíso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús le regaló la salvación a ese pecador, pero no porque Jesús no se la quería dar al otro, sino el otro ni siquiera la quiso, ¿verdad? Ni siquiera se le pasó por su mente a reconocer quién era Jesús. Pero el asunto es ese, ¿verdad? De que tal vez usted diga, pero si era un pecador, igual nosotros somos pecadores. Y Dios nos ha escogido a través de lo que Cristo hizo. Venimos a ser su pueblo escogido, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios a través de su Hijo, de Cristo Jesús. Bueno, por ejemplo, si quiere apuntar, Juan 1:29, apúntelo, luego lo lee en su casa. Juan 12:32, Juan 3:16 al 17, Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:14, Primera de Timoteo 4 del 9 al 10, Segunda de Corintios 5, 18 al 19, Primera de Timoteo 2 del 3 al 6, Hebreos 2:9. Y hay otros 3 o 4 más, pero quiero que busquen Hebreos 2:9, que es un pasaje muy, muy claro que habla de Cristo Jesús. Hebreos 2:9. ¿No los puede repetir otra vez, por favor? Otra vez, el primero fue Juan 1:29. Abrévielo, hermano. Juan 12:32. Juan 3:16 y 17. Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 2:2.
Primera de Timoteo 2, del 3 al 6. Primera de Timoteo 4, del 9 al 10. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Hebreos 2, 9. Le voy a leer Hebreos 2, 9. Lo que todas estas citas que le estoy dando, lo que dicen es que Cristo murió por todos o por todo el mundo. Lo que da a entender que la postura que dice que Cristo nada más murió por unos, pues queda descartada, ¿verdad? Porque en realidad no es así. La Biblia es bien clara en esto. Hebreos 2:9 dice, lo voy a leer para que lo escuchen. Dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Hablando de cuando se hizo humano. Coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos, dice, de todos los seres humanos, eso quiere decir. Y otro pasaje que quiero leerles es Primera Timoteo 2, 3 al 6. Primera Timoteo 2, 3 al 6. Dice así, Primera Timoteo 2, del 3 al 6. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, dice Pablo, pues Él quiere que todos sean salvos. Esto descarta de que Dios a unos les niega la salvación y a otros se las da. Aquí claramente está diciendo que Él quiere que todos sean salvos. Y como quiere que todos sean salvos, Dios logró la salvación para todos en su Hijo. Ahora falta quien la quiera y quien no la quiera, ¿verdad? Pero la salvación ya es un logro hecho. ¿Sí se da cuenta de eso? Amén. Dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que Cristo murió por todos. Amén. Que el amor de Dios es una realidad para toda la humanidad. Esa es la verdad. Verso 5. Esta es la verdad, mire. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando dice Jesucristo hombre, es que en su estado de hombre, Él murió por los pecadores. Verso 6. Quien dio su vida en rescate, y ahí no dice por algunos, ni por los que se iban a salvar, ni por los que lo iban a recibir como rey, como señor. Él murió por todos. O sea que la oportunidad está para todos, ¿verdad? Y la bendición, y Él ya la logró para todos. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nos acercamos, dice la Biblia que cuando nosotros creemos en Él, venimos a ser el pueblo elegido. Amén. Porque es a través del elegido, que es Él. ¿Sí entendemos eso? Es bien importante que lo entendamos. Yo soy elegido porque Cristo hizo lo que yo no podía hacer. Ser perfecto. Y Él pagó por mis pecados. Pero no solo por los míos, por toda la humanidad. Él fue elegido para que lo hiciera por mí. Él me representó a mí y a todos los seres humanos. Así como Adán afectó a todos los seres humanos, lo que él hizo, pecado, Cristo lo que él hizo también afectó para bien a toda la humanidad. O sea que toda la humanidad es bendecida a través de Jesús. Pero cuando la persona oye el evangelio y cree, ¿verdad? Desde luego que Dios le ayuda. Dios nos ayuda nos va convenciendo del pecado, porque dice que el Espíritu Santo, Dios le envió para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios nos convence de que somos pecadores. De justicia, que la justicia ya la llevó a cabo Él en Cristo Jesús. Y de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ¿verdad? Dando a entender de que el diablo ya no nos va a poder quitar lo que Cristo ha conseguido para cada uno de los seres humanos.
Pero venimos a ser el pueblo elegido de Dios cuando creemos en Cristo Jesús y seguimos confiando en el elegido, ¿verdad? Que él todavía él siempre va a ser nuestro Salvador. O sea, ya es como que nosotros digamos, no, pues yo ya estoy salvo, ya no necesito a Cristo. Vamos a necesitar siempre, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro Salvador, nuestro intercesor, todo lo que necesitamos. Desde antes de que naciéramos, Él ya estaba para eso, ¿verdad? Fue escogido para eso. Vamos a cortar hasta aquí le damos gracias a Dios, hermanos, por la clase de hoy. Y tal vez usted diga, bueno, ¿y por qué muchos no se van a salvar? Bueno, no se van a salvar porque rechazan a Cristo Jesús, rechazan el amor de Dios. La gente tiene distintas ideas acerca de Dios y mucha gente, aunque le digan que Dios es amor, no lo cree. Aunque le digan que Cristo dio su vida por ellos, no lo cree, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le damos gracias a Dios de que en Cristo nosotros somos elegidos. Llegamos a ser los elegidos porque Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Él vivió la vida sin pecado, que Dios lo eligió para que viviera la vida sin pecado que cada uno de nosotros no puede vivir. Y fue a la cruz para pagar nuestros pecados. Y resucitó para comenzar una nueva creación, ¿verdad? Y la nueva creación somos nosotros, la iglesia. La iglesia son los elegidos de Dios, pero es en Cristo, ¿verdad? No es que nosotros hayamos elegido a Cristo, sino que Dios eligió a Cristo para que Él tomara nuestro lugar, hiciera todo lo que nosotros no podemos hacer y Él lograra la salvación por nosotros, ¿verdad? Él nos llevara a la familia de Dios. Y ahora nosotros, cuando creemos en Él, empezamos a disfrutar aquello, ¿verdad? Pero aquello fue algo que ya estaba logrado hace 2000 años, ¿verdad? Y ahora es como nosotros venimos a ser el pueblo elegido. El pueblo de Israel fue elegido, ya lo estudiamos, porque primero fue elegido Abraham y todos sus descendientes vinieron a ser el pueblo elegido. Pero primero se elige a la cabeza. Jesús fue elegido para ser la cabeza de la nueva humanidad. Y todos los que crean en Él, se unen a Él, venimos a ser elegidos, el pueblo elegido, ¿verdad? Porque estamos en Él elegido. ¿Sí podemos entender eso? Traté de explicárselos de una manera sencilla para que nosotros veamos de que somos elegidos de esa manera, ¿verdad? En Cristo. Y sin Cristo no hay otra manera que podamos llegar a ser elegidos, ¿verdad? No es porque yo soy el inteligente y yo me entendí el evangelio y me porto bien y por eso Dios me eligió a mí. Y no hay nada de eso. Dice, es por gracia para que nadie se gloríe. ¿Sí entendemos eso, hermanos? ¿Sí entendemos eso? Nosotros somos elegidos por gracia y la gracia fue a través de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Si hay preguntas, voy a cerrar la grabación. Pero seguimos aquí para preguntas y para comentarios, ¿verdad? Que el Señor los bendiga a todos. No se vayan. Aquí nos quedamos.